Bienvenido a Torah Kabbalah, su punto de encuentro, en donde ahondamos en el conocimiento de estas sabidurías. Sobre la festividad de Purim y su significado, hemos dedicado 3 clases para conocer su significado interior. En el día de hoy hablaremos sobre el significado del banquete de Purim. Este programa está dedicado para la elevación del alma de mi padre, mi maestro, Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel. Cualquier persona que desea dedicar este programa para la elevación del alma de un ser querido, favor enviar un email al info@isaacchokron.es. Purim se celebra el 14 del mes de Adar, el cual se conmemora la salvación milagrosa de nuestro pueblo durante su cautiverio en Persia, bajo el reino del rey Ahasverosh, cuando su ministro Amán, descendiente de Amalek, el primer y gran enemigo de Israel, decretó con el consentimiento del rey la exterminación total de los judíos. Su nombre se debe a las suertes Purim que echó el ministro Amán para fijar la fecha de exterminio de los judíos. La víspera, el 13 de Adar, es guardado como un día de ayuno menor y es llamado Ta'anit Esther, pues este fue el día señalado por Amán para la exterminación de todos los judíos. Pero la reina Esther pidió a los judíos que ayunaran con ella y de esta manera revertir el decreto. Además, ese día se reunieron para el ataque y lo proclamaron día de ayuno. Existen 4 mitzvot propias de Purim. La primera es la lectura de Megilat Esther, el libro de Esther, el cual relata los hechos acaecidos. Tantos hombres como mujeres deben escuchar la lectura de la Megilá 2 veces, la noche y el día de Purim. La segunda ley es Mishloach Manot, regalos de alimentos de por lo menos 2 tipos diferentes a amigos. El tercer mitzvah es Matanot laEvionim, donativos a los pobres. Se debe donar por lo menos a 2 pobres para que también participen en esta celebración. Y la cuarta es Seudat Purim, el banquete de Purim, cuyo significado interior vamos a estudiar el día de hoy. El banquete de Purim tiene una importancia especial, ya que por medio de ella, en primer lugar, se eleva el alma hacia los niveles más altos y al mismo tiempo se brinda placer y gozo al cuerpo. El Zohar escribe que en Purim la persona puede lograr a través del placer corporal la misma elevación espiritual que alcanza en Yom Kippur mediante la aflicción del cuerpo. El Zohar escribe que en Purim la persona puede lograr a través del placer corporal la misma elevación espiritual que alcanza en Yom Kippur mediante la aflicción del cuerpo. Yom Kippur que Purim. ¿A qué se debe ello? El pueblo de Israel es santo, tanto físico como espiritualmente. Así resulta adecuado que las acciones físicas de Israel estén imbuidas de santidad y sean llevadas a cabo para santificar
y servir de alabanza a Dios. Nuestros sabios dicen que la alabanza a Dios es mayor cuando proviene del reino físico que cuando proviene del reino espiritual. Sin embargo, mientras exista Amalek, la pureza de las acciones de Israel están corrompidas y contaminadas por ellos, quienes introducen elementos de pecado en dichas acciones. Pero cuando los poderes de Amalek son debilitados y subyugados, las acciones físicas del pueblo de Israel son inmediatamente imbuidas de pureza y realizadas solo por amor a Dios, de la cual resulta la alabanza al Santo bendito sea. La alegría relacionada con la mitzvah de este banquete festivo de Purim es especialmente inmensa, ya que sirve como testimonio de que los judíos han rectificado por completo el pecado del cual fueron culpables durante la época de Amán, que es disfrutar del banquete de Ahasverosh. Si este pecado no hubiera sido corregido en su totalidad, habrían estado obligados a expiarlo por medio de la aflicción del cuerpo, medida por medida. El hecho de que se les haya ordenado gozar de placeres físicos, comida, bebida, regocijo, demuestra que ya no cargan vestigio alguno de culpa por este pecado. Más aún, sus acciones y sus cuerpos han sido purificados y elevados por encima del nivel en que se encontraban aún antes de haber pecado. Y por lo tanto, ahora deben deleitar su cuerpo a través de la comida y la bebida. Es adecuado estudiar algo de Torah antes de comenzar el banquete Purim. Una alusión a ello encontramos en la Megilá, ya que el versículo expresa en libro Esther, capítulo 8, versículo 16. Para los judíos había luz y gran alegría. Los sabios explicaron, luz se refiere a la Torah. La obligación rabínica de beber en Purim hasta no poder diferenciar entre malditos Amán y benditos Mordejai requiere de un análisis, ya que no encontramos una obligación semejante en ninguna otra situación. ¿Por qué nos obligaron los sabios a beber hasta el punto de no poder controlar nuestras facultades mentales? Los sabios de generaciones posteriores explicaron esta obligación de la siguiente manera. La salvación del pueblo de Israel en la época de Mordejai y Esther no fue temporal. Por el contrario, reflejó un cambio eterno en el destino de Israel. En el Piyut, poema litúrgico que se recita en Purim, decimos: tú fuiste su salvación eternamente y su esperanza en cada generación. Hasta la época de Mordejai y Esther, el futuro de Israel era pesado en una balanza de pecado y arrepentimiento. Era factible que Dios no lo permita alcanzaran un punto donde estuvieran expuestos a la destrucción completa en el caso de cometer
un pecado grave y no arrepentirse sinceramente. En este momento, los hijos de Israel se encontraban a bordes de la destrucción total, ya que habían cometido una serie de pecados graves. Se habían prosternado ante el ídolo de Nabucodonosor y participado del banquete de Ahasverosh, una celebración organizada por ese rey malvado para glorificar la destrucción de Israel, y pese a que profanó los recipientes sagrados extraídos del Bet Hamikdash, haciendo uso de ellos, los judíos no se abstuvieron de unirse a él en su juega. También cometieron varios otros tipos de transgresiones luego de haberse emborrachado al grado de estar expuestos a una destrucción total. Su juicio parecía sellado. Dios no le permita. Sin embargo, se arrepintieron desde lo más profundo de sus corazones con llantos, súplicas y ayunos, lo que hizo que se despertara la misericordia divina y se abriera un nuevo sendero de salvación ante ellos. En ese momento, el atributo divino de misericordia se presentó ante Dios y dijo: Amo del universo, tus hijos han pecado, y contra ello se ha decretado una dura sentencia. Pero Mordejai y Esther, los justos, hicieron que se despertara en ellos un arrepentimiento sincero, y el decreto fue anulado. ¿Qué ocurrirá en el futuro si vuelven a pecar y no hay entre ellos ningún justo como Mordejai y Esther que les enseñe cómo expiar sus pecados? Es posible que el pueblo de Israel, tus hijos, puedan ser entonces, Dios no le permita, destruido totalmente sin piedad. De inmediato, el sendero de redención se ensanchó y la salvación se hizo eterna, convirtiéndose en la esperanza de cada generación y generación. Aunque su pecado sea extremadamente grave y ascendiera a los mismos cielos, sus enemigos no podrán destruirlos. Los enemigos de Israel perecerán, mas Israel nunca perecerá. Incluso en aquella generación no fueron salvados merced a su arrepentimiento, sino gracias a los atributos de misericordia y compasión. Y estos portones de misericordia y compasión, una vez abiertos, nunca vuelven a cerrarse. Así como la salvación de la cual gozó el pueblo de Israel en ese entonces no sobrevino gracias a su mérito, sino merced a la misericordia y la compasión. Del mismo modo, nosotros demostramos a través de la forma en que celebramos que también nuestra salvación se basa solamente en la compasión y la misericordia, más que nuestros propios méritos. Comemos y bebemos hasta perder incluso nuestra capacidad de diferenciar entre izquierda y derecha, depositando nuestra fe completamente en Dios, quien nos protege y libera de todo enemigo y torturador del pecado
de la iniquidad, ahora y para siempre. ¿Por qué nos esforzamos a alcanzar un estado en el cual ya no podemos diferenciar entre conceptos tan diametralmente opuestos, maldito Amán y bendito Mordejai? Es como si dijéramos, incluso ya no podemos distinguir entre objetos cuyas diferencias deberían ser evidentes. Sabemos, sin embargo, que no nos veremos privados de la salvación, que nuestra esperanza no son en vano y que nuestra alegría no carece de fundamento. Pues depositamos nuestra confianza solamente en Dios. Sobrios o ebrios, no tememos al mal, ya que tú estás con nosotros para siempre. Los sabios ofrecieron varias explicaciones adicionales, alegóricas y místicas respecto de la mitzvah de beber hasta el punto de no ser capaces de establecer diferencias. En hebreo, el valor numérico de estas dos frases, maldito Amán y bendito es Mordejai, es el mismo, 502. Así debemos emborracharnos hasta no poder calcular la suma de ambas frases. Cualquiera puede diferenciar entre malditos Amán y benditos Mordejai. Sin embargo, uno debe aprender a reconocer las varias fases intermedias que existen entre estos dos extremos y así poder determinar cuáles cuestiones se inclinan hacia el bien y cuáles hacia el mal, que ha bebido en Purim hasta no poder diferenciar claramente estas fases intermedias. Se considera lo suficientemente ebria como haber cumplido con la obligación. Otra explicación: existen dos formas a través de las cuales la santidad encuentra expresión en este mundo: a través de la victoria de los justos o por medio de la caída de los malvados. Nuestros sabios dijeron: tal como la alabanza a Dios son expresados por los justos en el paraíso, de igual manera son expresados por malvados en el purgatorio. Sin embargo, Dios prefiere la alabanza de los justos. Cuando Israel obra meritoriamente, los justos son exaltados y es su alabanza la que se expresa. Todos son felices y la alegría es completa. Pero cuando Israel carece de mérito, su salvación resulta de la caída de los malvados, que son excesivamente perversos y descienden al purgatorio. El mundo entero tiembla por temor a Dios, pero no hay verdadera alegría. Por eso, la alegría de bendito es Mordejai, o sea, la salvación de Israel por sus propios méritos es superior a la de maldito es Amán, la que llega con la destrucción de los malvados. Sin embargo, los sabios ordenaron el Purim y la persona debe beber hasta no poder diferenciar entre estos dos tipos de salvación. ¿Por qué? Porque la caída de Amán es totalmente diferente a la otros malvados. El pueblo que resulta de su derrota es tan inmenso como aquel que deriva de la victoria de los justos. Amán es descendiente de Amalek, sobre quien expresa el versículo: cuanto parece el inicuo, hay alegría. Proverbios capítulo 11,
versículo 10. Cuando Amalek es aniquilado, es como si existiera una revelación de la Shejina en el mundo. Por lo tanto, corresponde que celebremos jubilosamente con alegría completa. De esta forma, no existe diferencia alguna entre el júbilo asociado como malditos Amán y aquel relacionado con benditos Mordejai. Por lo tanto, para que el hombre no se sienta angustiado por haber sido merecedor de la salvación por causa de la excesiva maldad de los incursos, en lugar de serlo por mérito propio. Nuestros sabios ordenaron que el hombre beba y olvide la diferencia entre estas dos fuentes de salvación. Javier, el tiempo nos ha acabado. Esperamos que entendieron el significado profundo del banquete de Purim. Que tengan un Purim Sameach.